Hola, hola, bienvenidos a Ligurumi. Hoy vamos a estar realizando a Gino. Este es el tercer personaje que estaremos haciendo de la banda de Saya Boys. Mide aproximadamente 15 centímetros de alto y recuerden que esta colección todos van a estar midiendo lo mismo. Yo voy a estar usando en esta ocasión una lana delgadita. La lana que voy a usar es de la marca Silvia Gurumi y lo voy a estar utilizando con un crochet de 1.75 milímetros. De igual manera, acá te voy a dejar en la descripción todos los materiales que estaré utilizando y el código de los colores para hacer este personaje. Ahora sí, comenzamos. Vamos a empezar con los piecitos y voy a iniciar con el color de lana blanco. Entonces voy a hacer 6 cadenas. Y aquí me voy a devolver desde la segunda cadena, voy a hacer un punto bajo y en total vamos a tejer 4 puntos bajos. Y aquí en este primer punto voy a hacer un aumento de 4 puntos bajos. Es decir, que vamos a estar tejiendo en ese mismo punto 4 puntos bajos. Y acá ya podemos tejer nuevamente 4 puntos bajos. Para la tercera ronda vamos a comenzar acá en este primer punto tejiendo un aumento triple, es decir que voy a tejer 3 puntos bajos en este primer punto. Acá voy a poner el marcador y voy a continuar tejiendo 3 puntos bajos. Aquí vamos a hacer 4 aumentos. Aquí continúo con 3 puntos bajos. Y voy a finalizar con un aumento triple, es decir, 3 puntos bajos en este mismo punto. Para la cuarta ronda vamos a estar tejiendo 20 puntos bajos en relieve por atrás. Entonces voy a ingresar acá con mi aguja de atrás hacia adelante, paso al siguiente punto y vamos a estar tomando el punto de esta manera. Ahora vamos a pasar nuestra hebra y hago el punto bajo. Vamos a hacer lo mismo en toda esta ronda. Ingreso, paso por el frente del punto hacia el otro lado, tomo así la barriguita y hago punto bajo. Para la ronda 5 vamos a tejer 20 puntos bajos tomando solamente la hebra de atrás. Aquí ya terminé mi ronda 5 y lo siguiente que voy a hacer es parar
Y aquí voy a pegarle un pedacito de acetato o puede ser también cartón. Recuerden que yo voy a estar haciéndolo con doble acetato para que me quede más grueso. Aquí ya tengo estos dos listos y vamos a medir a ver si ya nos queda bien. Recuerden que la idea es que quede a la medida. Y lo siguiente que vamos a hacer es pegarlos. Aquí voy a estar usando de este pegante. Yo no le voy a aplicar silicona, pero recuerden que si usan silicona fría, deben dejar que se seque bien. Aquí ya puse el acetato y lo siguiente que voy a estar tejiendo es de la ronda 6 a la ronda 7, 2 rondas de 20 puntos bajos. Aquí ya terminé la ronda 7. Lo siguiente que vamos a tejer es la ronda 8. Para esta ronda vamos a estar tejiendo 6 puntos bajos y 4 disminuciones y vamos a terminar con 6 puntos bajos. En total nos deben de quedar 16 puntos bajos. Aquí ya vamos a hacer la disminución. Recuerden que es una disminución invisible. Tomo la hebra por delante, la siguiente también voy a tomarla por delante, paso con el ganchillo y hago el punto bajo. Para la ronda 9 vamos a tejer 6 puntos bajos y 2 disminuciones, terminando con 6 puntos bajos. En total nos deben de quedar 14 puntos bajos. Aquí ya terminamos y lo siguiente que voy a hacer es cortar esta hebra y voy a ingresar ahora con lana azul. Listo, aquí ya tengo mi lana azul. Este es un azul claro. Entonces ingreso acá. Esta hebrita ya la podemos jalar. Y para esta ronda 10 vamos a tejer 14 puntos deslizados tomando la hebra de atrás. De esta manera. Para la ronda 11 vamos a tejer 14 puntos bajos tomando la hebra de atrás nuevamente. Bueno, aquí ya llegué al final, vamos a parar y acá estas hebritas las vamos a guardar adentro del piecito y de paso lo vamos a rellenar con silicona. Bueno, aquí ya terminé de rellenar el piecito y le voy a poner acá un poquito de vinipel para que esta parte blanquita no se me vaya a ensuciar.
Ya que tenemos el piecito listo, vamos a continuar tejiendo. Entonces vamos a tejer de la ronda 12 a la ronda 24, 13 rondas de 14 puntos bajos. Recuerden que a medida que yo voy tejiendo este piecito, voy tejiendo otro igual para que la tensión no me quede tan diferente y no me vaya a quedar un piecito más grande que el otro. Aquí ya terminé la ronda 24 y también ya rellené la piernita. Recuerden que a medida que van subiendo pueden ir rellenándola y vamos a tejer otra piernita igual. Acá ya la tengo lista. Y lo siguiente que vamos a hacer es la unión de las piernitas. Aquí ya podemos quitar el marcador y vamos a tejer 5 puntos bajos. Ahora vamos a hacer una cadena y vamos a unir con la siguiente piernita. Entonces voy a unir un punto antes del final. Entonces este es mi punto del final. Voy a ingresar en este punto y voy a hacer un punto bajo. Hago un segundo punto bajo y en este primer punto bajo vamos a poner el marcador que me va a indicar que este es el inicio. Este ya lo podemos quitar y vamos a continuar tejiendo 12 puntos bajos. Aquí ya estoy en el punto 11 y para hacer el punto 12 lo que voy a hacer es una disminución para que aquí no me vaya a quedar abierto. Entonces tomo la hebra por el frente y voy a tomar la hebra que me quedó acá atrás de este punto. Entonces vamos a tomar esa hebrita y vamos a hacer una especie de disminución. Ahora lo que voy a hacer es hacer un punto bajo acá en la cadenita. Ahora vamos a hacer otra disminución acá, entonces este es el punto de acá atrás y voy a estar tomando acá esta hebrita y la hebrita del siguiente punto. Recuerden que es la hebra delantera y hacemos una disminución de punto bajo y vamos a continuar tejiendo los 13 puntos bajos. Y acá en la cadenita que me quedó vamos a hacer un punto bajo. Acá en total nos debieron de quedar 30 puntos bajos y lo siguiente que voy a estar tejiendo es
De la ronda 26 a la 28 vamos a tejer 3 rondas de 30 puntos bajos. Aquí ya terminé mi ronda 28 y para la ronda 29 vamos a tejer 4 puntos bajos y una disminución por 5 veces. En total nos deben de quedar 25 puntos bajos. En la ronda 30 vamos a tejer 25 puntos bajos. Aquí ya llegué a mi último punto y vamos a cortar esta hebrita. Vamos a hacer el cambio a color rosado. Entonces voy a ingresar acá en el último punto. Y acá pasamos con la nueva hebra. Esta ya la podemos jalar. Y para esta ronda 31 vamos a estar tejiendo 25 puntos deslizados tomando solo la hebra de atrás. Para la ronda 32 vamos a tejer 25 puntos bajos tomando la hebra de atrás. Aquí ya podemos guardar estas hebritas acá adentro y también podemos ir rellenando ya esta partecita. Recuerden que a medida que vamos subiendo con el tejido lo vamos a ir rellenando. Y vamos a continuar tejiendo de la ronda 33 a la 41, 9 rondas de 25 puntos bajos. Aquí ya llegamos a la ronda 41, vamos a parar y vamos a terminar de rellenar el cuerpito, lo vamos a dejar a un lado para empezar a hacer los bracitos. Vamos a hacer los bracitos y voy a comenzar haciendo un anillo mágico y en él vamos a hacer 6 puntos bajos. Para la segunda ronda vamos a tejer 6 aumentos, es decir que en cada punto vamos a hacer un aumento y en total nos deben de quedar 12 puntos bajos. Vamos a continuar tejiendo de la ronda 3 a la 4, 2 rondas de 12 puntos bajos.
En la ronda 5 vamos a tejer un punto bajo y una disminución por 4 veces y en total nos deben de quedar 8 puntos bajos. Bueno, y aquí antes de continuar subiendo, vamos a cortar un poquito esta hebra y ya podemos guardarla acá dentro de la manito y vamos a rellenar un poquito acá la manito. Ya que hayamos rellenado la manito, vamos a continuar tejiendo de la ronda 6 a la 12, 7 rondas de 8 puntos bajos. Aquí ya llegué a la ronda 12. Lo siguiente que voy a hacer es un cambio de color. Entonces voy a ingresar acá y voy a tomar nuevamente mi color rosado. Aquí ya puedo jalar esta hebrita y voy a cortar. Y para esta ronda 13 vamos a tejer 8 puntos deslizados tomando solo la hebra de atrás. Y este punto no nos debe quedar tan apretado. Para la ronda 14 vamos a tejer 8 puntos bajos tomando solo la hebra de atrás. Ahora vamos a tejer de la ronda 15 a la 17, 3 rondas de 8 puntos bajos. Aquí ya terminé mi ronda 17 y lo siguiente que voy a hacer es cortar esta hebrita. Aquí ya podemos jalarla y vamos a tejer otro bracito igual a este. Aquí ya lo tengo listo. Y ya que tengamos los dos bracitos listos, vamos a unirlos al cuerpito. Listo, vamos a retomar el cuerpito que habíamos dejado en espera y vamos a hacer la unión de los bracitos. Entonces, para esta ronda 42 vamos a comenzar tejiendo 6 puntos bajos. Ahora voy a tomar uno de los bracitos y este sería mi punto del final. Voy a ingresar 2 puntos antes, entonces sería 1 y 2. Y voy a ingresar por dentro del bracito. Y voy a tomar un punto del cuerpo de esta manera. Y aquí voy a hacer mi primer punto bajo. Ahora vamos a unir en el segundo punto del bracito y el segundo punto del cuerpito.
tomamos el punto final y un punto del cuerpito. Aquí esta hebrita la jalo bien y voy a continuar tejiendo 10 puntos bajos. Ahora vamos a unir el siguiente bracito, entonces voy a tomar acá mi bracito, este sería mi punto final y voy a tomar los últimos 3 puntos antes del final, entonces 1, 2, 3. Ingreso por dentro y tomo un puntico del cuerpo y hago punto bajo. Tomo el segundo punto, punto del cuerpo y hago punto bajo. Y tomo el último punto, punto del cuerpo y hago otro punto bajo. Y voy a continuar tejiendo estos 3 puntos bajos. Para la ronda 43 vamos a tejer 4 puntos bajos, hago una disminución, aquí voy a continuar tejiendo 5 puntos bajos del brazo. Acá recuerden que este punto debe quedarles bien apretadito. Y vamos a continuar tejiendo 4 puntos bajos. Acá hago una disminución. Tejo nuevamente 4 puntos bajos. Y vamos a hacer los 5 puntos bajos del bracito. Ahora hago una disminución. Y termino con un punto bajo. Aquí vamos a parar un momentico y vamos a articular los bracitos. Recuerden que para esto vamos a tomar el alambre y vamos a medir primero así por fuera y las punticas las vamos a doblar. Y ya que esté listo, lo vamos a colocar. Ahora sí vamos a continuar con nuestra ronda 44. Vamos a tejer un punto bajo y una disminución por 8 veces y vamos a terminar con 2 puntos bajos. En total nos van a quedar 18 puntos bajos.
Ahora vamos a continuar con la ronda 45. Entonces vamos a hacer cambio de color, pero para este primer punto bajo voy a tomarlo de este mismo color rosado. Y ahora sí vamos a hacer el cambio a color piel. Ahora voy a continuar tejiendo tomando la hebra de atrás y voy a hacer acá en el siguiente una disminución tradicional. Entonces saco hebra, en el siguiente saco hebra y hago una disminución. En este primer punto pongo el marcador y voy a continuar tejiendo un punto bajo y una disminución por 6 veces. Ya llevamos una, voy a hacer la segunda. Saco hebra, tomo el siguiente punto, saco nuevamente hebra y hago una disminución. Nuevamente hago un punto bajo y hago acá nuevamente otra disminución. Listo, aquí voy a parar un momento y voy a cortar estas hebritas. Aquí voy a hacer un nudito para fijar bien esta partecita y voy a ingresar estas hebritas acá dentro del tejido. Y lo siguiente que vamos a hacer es terminar de rellenar esta parte del cuerpito. Listo, aquí ya terminé de rellenar esta parte del cuerpito y vamos a continuar tejiendo de la ronda 46 a la 53, 8 rondas de 12 puntos bajos. Aquí ya llegué a la ronda 53, voy a parar y voy a rellenar el cuellito. Recuerden que a medida que yo voy poniendo el relleno con una aguja de fieltrar, lo voy compactando para que esta parte del cuellito me quede más durita. Ya que tengamos esta parte del cuello lista, que ya la hayamos rellenado, vamos a continuar con la ronda 54 y vamos a tejer un punto bajo y una disminución por 4 veces y en total nos deben de quedar 8 puntos bajos. Listo, aquí vamos ya a cortar esta hebra. Acá ya podemos jalar. Y acá, antes de hacer el cierre final, voy a rellenar un poquito más. Aquí ya terminé de rellenar un poquito más y también ya tengo mi aguja lista. Y voy a empezar a ingresar de afuera hacia adentro tomando solo la hebra delantera y voy a ir pasando por todos los puntos. Y
lo siguiente que voy a hacer es tomar un puntico de acá y voy a hacer un nudito. Y ahora sí voy a perder esta hebrita. Ya tenemos lista esta parte del cuerpo y lo siguiente que voy a estar tejiendo es la camisa. Para la camisa vamos a estar usando lana color blanca y vamos a comenzar con 17 cadenetas. Ya tenemos las 17 cadenas, ahora vamos a tejer 16 puntos bajos. En esta ocasión, en esta fila voy a estar usando el punto en V. Es decir, ingreso acá, paso mi hilo por arriba, saco y vuelvo a pasar el hilo por arriba y saco. Y así voy a estar haciendo por toda esta ronda. Acá voy a hacer cadena, giro y para la segunda ronda voy a tejer 2 aumentos, pero acá ya el punto lo voy a hacer en X falso. Entonces voy a ingresar mi aguja y tomo la hebra por abajo del ganchillo de esta manera, y acá ya voy a pasar por arriba del ganchillo y saco. Acá sería mi primer aumento, voy a hacer un segundo aumento y voy a continuar tejiendo 12 puntos bajos. Aquí ya llegamos a los dos últimos puntos bajos y vamos a hacer nuevamente 2 aumentos. En total nos debieron de quedar 20 puntos bajos. Ahora vamos a hacer cadena, vamos a girar y vamos a tejer 3 puntos bajos. Y aquí vamos a hacer 6 cadenas. Vamos a saltar 4 puntos bajos de la base, entonces 1, 2, 3, 4. Y acá en el quinto vamos a hacer punto bajo. Vamos a tejer 5 puntos bajos de más. En total nos deben de quedar 6 puntos bajos con este que ya hicimos acá. Ahora vamos a continuar con 6 cadenas. Nuevamente saltamos 4 puntos bajos, 1, 2, 3, 4, y acá en el quinto unimos con punto bajo. Y tejemos 2 puntos bajos de más. Entonces, si nos fijamos, acá vamos a dejar 3 puntos bajos en la orilla y 3 puntos bajos en esta orilla. Hacemos cadena, giramos. Vamos a tejer 3 puntos bajos y aquí donde están mis 6 cadenas vamos a tejer sobre ellas. Entonces vamos a tejer en total 6 puntos bajos. Ahora vamos a tejer los 6 puntos de acá. Y vamos a continuar tejiendo 6 puntos bajos acá en las cadenas.
Y vamos a finalizar con los 3 puntos bajos de la orilla. Acá hacemos cadena, giramos y vamos a tejer en este primer punto un aumento. Y continuamos con 22 puntos bajos. Y acá en este último punto vamos a hacer nuevamente un aumento. Acá hago cadena, giro y voy a tejer desde la ronda 6, que es la siguiente, a la 12, 7 rondas de 26 puntos bajos. Aquí ya estoy en la ronda 12, ya la terminé y vamos a hacer la ronda 13. Entonces hago acá cadena, giro y vamos a empezar con 4 disminuciones. Vamos a hacer estas disminuciones tradicionales, es decir, que en este punto voy a sacar hebra, tomo el siguiente punto, saco hebra y hago mi disminución. Y así voy a hacer 3 disminuciones más. Saco hebra y hago la disminución. Ahora vamos a hacer una cadena y voy a hacer 10 puntos altos. Acá hago nuevamente una cadena y voy a hacer nuevamente 4 disminuciones. Bueno, aquí ya llegué al final de la ronda 13. Ahora vamos a continuar con el borde. Entonces acá voy a hacer una cadena y vamos a comenzar a tejer los puntos bajos acá en las hileras. En total vamos a hacer 12 puntos bajos. Bueno, aquí ya terminé de tejer mis 12 puntos bajos acá del lateral. Recuerden que si acá les queda un punto más, un punto menos, vamos a tejer lo mismo acá en el otro lado. Entonces vamos a hacer el borde de acá arriba. Voy a subir con una cadena y voy a comenzar tejiendo acá en esta hebrita que me quedó acá. Y vamos a hacer ahí un punto alto. Ahora vamos a hacer un punto picot, entonces voy a subir con 2 cadenas y acá donde salieron las cadenas voy a hacer un punto bajo y voy a hacer un punto alto donde hice el primer punto alto. Así, de esta manera nos debe estar quedando y voy a continuar tejiendo tomando solo esta hebrita. Así vamos a continuar tejiendo 14 medios puntos altos. Y acá me quedaría el último puntico, en ese voy a hacer nuevamente lo mismo que hice en esta esquina. Entonces voy a hacer
un punto alto, hago un punto picot, entonces hago 2 cadenas y acá en la base voy a hacer un punto bajo y nuevamente hago un punto alto en ese mismo punto. Voy a hacer cadena y voy a dirigirme acá en el lateral y voy a tejer 12 puntos bajos. Llegamos acá al final y voy a cortar esta hebra. Esta hebrita la voy a cortar larga. De esta manera. Y vamos a dejarlo ahí en espera. Ahora vamos a continuar con las manguitas. Entonces voy a ingresar desde acá de la parte de atrás. Acá en este punto. Hago acá una cadena para asegurar y en ese mismo punto que acabé de ingresar voy a hacer mi primer punto bajo y vamos a continuar tejiendo los 4 puntos bajos que nos habían quedado acá. Ahora me voy a dirigir nuevamente acá en la esquinita y voy a hacer un punto bajo. Y acá voy a continuar tejiendo los 6 puntos bajos. Bueno, aquí ya esta hebrita la voy a cortar. Aquí ya finalizamos esta primera ronda de la manguita. Ahora vamos a continuar tejiendo de la ronda 2 a la 6, 5 rondas de 12 puntos bajos. Aquí ya terminé la ronda 6. Ahora para la ronda 7 lo que voy a hacer es tejer tomando la hebra delantera. Entonces voy a seguir haciendo los mismos puntos bajos tomando esta hebrita. Y para esta ronda 8 vamos a tejer 12 puntos bajos tomando el punto completo. Aquí ya podemos sacar el marcador y aquí podemos hacer un cierre invisible. Entonces voy a cortar esta hebrita. Vamos a hacer ahora sí el cierre invisible, entonces ingreso no en el primer punto, sino en el segundo, paso hacia atrás y aquí donde salió la hebrita voy a ingresar. Y vamos a jalar y ya solo nos quedaría esconder esta hebrita. Ahora vamos a hacer la otra manguita, va a ser del mismo modo. Entonces en esta ocasión voy a ingresar nuevamente desde atrás. Entonces voy acá a pasar, acá ingreso con nueva hebra
hago una cadena, en ese mismo punto hago un punto bajo y ahora vamos a tejer los 6 puntos bajos de acá. Recuerden que acá comenzamos por arriba, aquí vamos a empezar por abajo. Y acá voy a tomar el punto de acá de esta esquina y voy a hacer un punto bajo. Y aquí vamos a continuar tejiendo los 4 puntos bajos de acá arriba. Ya llegamos acá a la esquina y vamos a hacer lo mismo que hicimos en esta manguita. Entonces vamos a tejer de la ronda 2 a la 6, 5 rondas de 12 puntos bajos, y en la ronda 7 lo que vamos a hacer es tejer los 12 puntos bajos tomando la hebra delantera, y para la ronda 8 vamos a tejer 12 puntos bajos. Entonces vamos a tejer esta manguita y nos vemos al final. Aquí ya terminé de esconder las hebritas. Acá voy a aclarar: cuando escondan la hebrita de acá, lo que van a hacer es pasar en unos puntos de acá y dirigirse en la parte acá interna, para que no les vaya a quedar acá bultoso o algo. Entonces lo pasan por acá y terminan de esconder acá dentro de la pieza. Y ahora sí, vamos a colocarle la camisa allí. Con esta hebra que nos quedó vamos a unir estos dos bordes. Lo siguiente que voy a hacer es dirigirme a este punto, a esta esquinita, y voy a tomar el punto completo. Vamos a hacer pasada y tomo el punto de la esquina de al lado, de esta manera. Tomo el punto del otro lado completo, así. Y así vamos a ir uniendo los dos laterales. Aquí lo voy a dejar hasta ahí. Si ustedes quieren pueden dejarlo un puntico más antes. Y lo siguiente que voy a hacer es pasar por un punto de acá para llevar la hebra hacia atrás, y acá adentro vamos a hacer un nudito para asegurar. Voy a tomar esta hebrita, acá vamos a jalar súper bien. Y acá voy a hacer un nudito. Y así voy a fijar bien esta pieza. Y lo siguiente que podemos hacer es esconder un poquito de la hebra. Y aquí ya puedo cortar esta hebrita. Lo siguiente que vamos a hacer es hacer el bordado de los cuadritos. Esta parte es a elección, si quieren pueden dejarla así.
Yo voy a estar usando en este momento el color azul, que es el mismo del pantalón. Voy a ingresar acá por dentro y voy a salir acá en este costadito. Y acá voy a girar alrededor y voy a ingresar nuevamente acá en el lateral. Acá recuerden ajustar bien y si desean pueden poner un poquito de pegante. Acá nuevamente pasamos por el lateral y vamos a subir. Y vamos a continuar bordando, pasando de un lado para el otro. Antes de continuar voy a empezar a pegar ya las líneas porque se me están corriendo demasiado. Acá yo voy a estar usando este pegante, pero de una vez les hago el spoiler que mejor usen silicona fría y lo van esparciendo con un alfiler, porque la verdad cuando el pegante se me secó totalmente me quedó un borde amarillo y pues no me gustó, pero pues ya quedó así. Aquí voy a continuar bordando, entonces voy a ingresar acá en la axila y voy a pasar de esta manera. Aquí voy a bordar guiándome con el borde donde hicimos la manguita. Aquí ya terminamos de bordar esta parte, recuerden que vamos a ir pegándolo. Aquí antes de bordar el otro lado lo que voy a hacer es bordar la espalda. Aquí me voy a volver nuevamente por este punto y voy a salir en la otra esquina y me voy a devolver. Y esto lo hice así para poder bordar acá al frente. Listo. Aquí vamos a terminar de pegar estas hebras y las que hicimos acá atrás. Ya terminamos las líneas horizontales, ahora vamos a empezar con las verticales. Entonces voy a ingresar acá en este punto. Y acá nos vamos a dirigir a la parte de acá abajo y vamos a pasar. De una vez voy a pasar acá al lateral. Saco en este punto y jalo. Aquí como se me abrió un poquito el hilo, lo que voy a hacer es enrollar y voy a jalar. Subimos acá con la hebra. Aquí voy a ingresar acá en este punto.
y así vamos formando los cuadritos. Y acá vamos a bordar por esta orilla, entonces voy a ingresar acá dejando 2 puntos de separación y paso mi aguja. Y aquí vamos a subir y voy a ingresar acá en el borde del cuellito. Paso acá al lado y nuevamente dejo los 2 puntos de separación. Y vamos a seguir bordando de esta manera. Listo, aquí lo siguiente que voy a estar haciendo es un nudito para asegurar estas 2 hebras. Y vamos a sacar por algún otro ladito. Ya teniendo esta parte lista, vamos a hacer los brazos. Entonces voy a ingresar por acá y voy a ir directamente a la mitad de acá de la manguita. Giramos acá con el hilo y voy a ingresar nuevamente en el mismo punto. Aquí la idea es que cuando ingrese al otro lado deje 2 puntos de separación. Y aquí voy a hacer lo mismo. Y aquí voy a sacar acá arriba. Y voy a dirigirme acá en este punto y voy a salir en un punto del cuellito, exactamente acá en esta esquinita. Lo voy a poner ahí para hacer ya la hilera vertical. Vamos a estar bajando la manguita para verificar dónde va a quedar la salida de estas líneas verticales. Y vamos a tener en cuenta que siempre vamos a dejar 2 puntos bajos de separación. Bueno, ya que tengamos lista esta parte del bracito, lo que voy a hacer es con esta otra hebrita que tengo acá, vamos a hacer un nudito y vamos a perder aquí adentro esas hebritas. Y vamos a estar realizando lo mismo de acá en este bracito. Bueno, aquí ya tengo lista las 2 mangas y lo siguiente que voy a hacer es la correa de acá. Entonces con este mismo color de lana, el rosadito, vamos a hacer 26 cadenas. Aquí ya las tengo listas y lo siguiente que voy a hacer es pegar acá en el cuerpo. Entonces vamos a subir por un momento esta parte y acá vamos a verificar que nos queden derechitas y vamos a ingresar con nuestra aguja. Aquí ya tengo las 2 hebritas y lo que voy a hacer es hacer un nudito para asegurar. Y vamos a perder estas hebritas. Acá si desean pueden aplicar un poquito de pegante.
acá en los laterales, acá en la parte del frente y acá. Bueno, lo siguiente que vamos a estar haciendo es la parte acá de los ojales, entonces voy a volver a usar el mismo color azul, voy a ingresar por acá atrás y me voy a dirigir acá en un lateral. Entonces hago una pasada y me dirijo acá al lado. Aquí hago otro ojal. Y hacen una pasada acá. Ya que tengamos lista esta parte, lo que vamos a hacer es hacer un nudito y esconder estas hebritas. Acá, si a ustedes se les está subiendo esta parte más de lo que se debería, vamos a hacerle unas puntaditas con color blanco. Así nos estaría quedando el cuerpo de Gino y vamos a continuar con la cabeza. Por aquí te voy a dejar el link y aquí en la descripción también lo puedes encontrar. Después de hacer la cabecita vamos a hacer el detalle de los ojos y el cabello. Así que no olvides suscribirte y activar la campanita para cuando suba el siguiente video.